Hay algo que nadie te va a decir en voz alta, y es esto. El esfuerzo por sí solo es una de las trampas más crueles que existe. Porque el esfuerzo se siente virtuoso, se siente correcto, se siente como que estás haciendo lo que debes hacer. Y mientras tú estás ahí, sudando, sacrificando horas, acumulando cansancio como medallas de honor, hay personas que avanzan más rápido que tú, con menos desgaste, con menos drama, con menos ruido. Y lo más perturbador no es que eso ocurra. Lo más perturbador es que tú, en el fondo ya lo sabes, lo has visto, lo has sentido, pero te has negado a mirarlo de frente porque hacerlo implicaría cuestionar algo en lo que llevas años creyendo. Desde niños nos enseñaron que quien trabaja más, cosecha más, que el sacrificio es la moneda con la que se compra el éxito, que madrugar, aguantar, insistir y nunca rendirse son los pilares de una vida bien construida. Y hay una parte de todo eso que es cierta. No te voy a mentir diciéndote que el trabajo no importa. Importa. Pero hay una diferencia enorme entre el trabajo que construye y el trabajo que simplemente consume. Y esa diferencia no se mide en horas. Se mide en algo mucho más escurridizo, mucho más difícil de admitir. Se mide en pensamiento. Quiero que por un momento recuerdes a alguien que conoces o que has conocido, que parece avanzar sin el tipo de esfuerzo visible que tú despliegas. Alguien que no aparenta trabajar más que tú, que quizás incluso trabaja menos horas, pero que sin embargo está donde tú quisieras estar. Observa la reacción que tienes ante esa imagen. Para la mayoría de las personas, esa reacción mezcla admiración con incomodidad, y a veces con algo que se parece mucho al resentimiento. Y ese resentimiento es una señal, no de injusticia. Es una señal de que tu modelo mental sobre cómo funciona el avance en la vida está incompleto. El mundo no recompensa el esfuerzo. El mundo recompensa los resultados. Y los resultados no son proporcionales al esfuerzo bruto que inviertes, sino a la inteligencia con que diriges ese esfuerzo. Esta es una verdad que las culturas del sacrificio han intentado silenciar durante siglos, porque una sociedad llena de personas que trabajan sin pensar es mucho más fácil de administrar que una sociedad llena de personas que piensan antes de actuar. El trabajo sin estrategia es docilidad disfrazada de virtud. Hay un concepto antiguo que los griegos conocían bien que distinguía entre dos tipos de tiempo. Uno era el tiempo cronológico, el tiempo que se cuenta, horas, días, años. El otro era el tiempo cualitativo, el momento oportuno, la ocasión precisa en la que una acción específica produce un efecto desproporcionado. Los griegos lo llamaban kairos. Y hay personas que han desarrollado de forma consciente o intuitiva la capacidad de moverse en ese segundo tipo de tiempo. No hacen más, hacen en el momento justo, con el movimiento justo, en la dirección que produce el mayor retorno posible. Eso no es suerte. Es un tipo de inteligencia que raramente se enseña, pero que siempre se puede aprender. La astucia tiene mala reputación. Se la asocia con la manipulación, con el engaño, con lo oscuro, pero esa asociación es una distorsión. La astucia genuina, la que aquí vale la pena estudiar y cultivar, no tiene nada que ver con deshonestidad. Tiene que ver con la capacidad de ver el tablero completo cuando otros solo ven su próxima jugada. Tiene que ver con entender cómo funciona la realidad, cómo se mueven las personas, cuáles son las fuerzas que gobiernan los sistemas en los que participamos y actuar en consecuencia. La astucia es, en su forma más pura, pensamiento aplicado. Y el pensamiento aplicado es lo que separa al que trabaja duro del que trabaja bien. Piensa en el juego del ajedrez, no como metáfora vacía, sino como espejo real. En ese juego no gana quien mueve más piezas. Gana quien piensa más movimientos hacia adelante. Dos jugadores pueden invertir exactamente la misma cantidad de tiempo frente al tablero, pero uno está calculando consecuencias mientras el otro está reaccionando a lo inmediato. Esa diferencia en el modo de pensar determina el resultado. Y en la vida ocurre lo mismo. La persona que avanza con estrategia no trabaja menos, trabaja diferente. Trabaja con una conciencia de las consecuencias que el trabajador solamente esforzado no suele desarrollar porque está demasiado ocupado en la tarea inmediata como para levantar la vista y ver el mapa completo. ¿Cuántas horas has invertido en actividades que se sentían productivas pero que en realidad no te acercaban a lo que verdaderamente buscabas? Sé honesto contigo mismo. Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta que más dinero, tiempo y vida le ha costado a la humanidad no hacerse. El movimiento constante crea la ilusión de progreso. Estar ocupado se convierte en una identidad, en una defensa contra la incomodidad de preguntar hacia dónde voy realmente y por qué.
La persona astuta se hace esas preguntas con regularidad. La persona que solo trabaja duro rara vez las tolera, porque detener el movimiento para pensar se siente desde adentro como perder el tiempo. Hay un fenómeno psicológico que los estudiosos de la conducta humana han descrito de múltiples maneras y que tiene una dimensión profundamente relevante aquí: la tendencia a confundir la actividad con el avance. Cuando estamos en movimiento, cuando hacemos cosas, cuando producimos, sentimos que estamos progresando, y esa sensación es adictiva. El cerebro la refuerza, pero el movimiento sin dirección es solo desgaste con buena conciencia. Y hay sistemas, estructuras, culturas enteras que se benefician de personas que se mueven mucho y piensan poco, porque esas personas son predecibles, son manejables y rara vez amenazan el orden establecido. La persona astuta, en cambio, es incómoda para los sistemas que se alimentan de trabajo sin pensamiento, porque la persona astuta hace preguntas que incomodan, observa lo que otros ignoran, identifica las reglas no escritas que gobiernan cada ambiente, y en lugar de trabajar contra las corrientes del sistema sin saberlo, aprende a moverse con ellas o a redirigirlas cuando le conviene. Esto no requiere mala intención, requiere algo mucho más escaso: atención sostenida a la realidad tal como es, no tal como quisiéramos que fuera. Uno de los aprendizajes más dolorosos que he visto repetirse en personas de todas las edades y contextos es este: la lealtad ciega al esfuerzo puede convertirse en una forma de evitar la responsabilidad de pensar. Si trabajo mucho y las cosas no funcionan, siempre puedo decirme que hice todo lo que pude. Esa narrativa protege el ego, pero no protege el futuro. La persona que piensa estratégicamente no siempre tiene una red de seguridad tan cómoda para su autoestima, porque debe asumir que los resultados son consecuencia de sus decisiones, no solo de su dedicación. Eso requiere un nivel de responsabilidad que muchos evitan de forma inconsciente, eligiendo trabajar más en lugar de pensar mejor. Aquí es donde entra un concepto que me parece fundamental y que pocos articulan con claridad: la diferencia entre posición y movimiento. En cualquier juego, en cualquier sistema, en cualquier ambiente humano, hay posiciones desde las cuales el esfuerzo produce mucho y posiciones desde las cuales el esfuerzo produce poco. La persona que trabaja duro pero está mal posicionada puede ser brillante, dedicada, incansable y aún así obtener resultados mediocres. La persona que ha pensado estratégicamente su posición, que ha elegido bien el campo donde juega, los aliados con quienes se mueve, el momento en que actúa, puede obtener resultados notables con un esfuerzo que desde afuera parece insuficiente. No lo es eficiente. Y la eficiencia, mal entendida, parece holgazanería. El filósofo Séneca escribió hace casi 2000 años que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo perdemos en lo que no importa, en lo que no elige, en lo que no construye. Y lo que más me impacta de esa observación es que sigue siendo igual de precisa hoy. El tiempo no ha cambiado, lo que hacemos con él tampoco ha cambiado tanto como creemos. La trampa de la ocupación sin propósito es tan antigua como la civilización misma. Y sin embargo, cada generación la cae de nuevo, con nombres distintos, con herramientas distintas, pero con el mismo patrón de fondo. La persona astuta estudia los patrones, estudia cómo funcionan las cosas antes de insertarse en ellas, observa el terreno antes de moverse, habla con quienes ya han recorrido el camino antes de trazarlo desde cero. Y esto no es cobardía ni falta de originalidad, es inteligencia de supervivencia que los grandes estrategas de la historia, desde los militares hasta los filósofos, han reconocido como la primera condición del éxito sostenido. Quien conoce el terreno puede moverse con ligereza. Quien lo desconoce debe moverse con fuerza bruta y aún así pierde más veces de las que gana. Quiero que pienses en algo concreto. ¿Cuándo fue la última vez que antes de empezar algo te detuviste a preguntar no solo cómo hacerlo, sino por qué hacerlo? Y si ese camino específico era el más inteligente disponible para ti en ese momento, no el más fácil, no el más rápido. El más inteligente dado lo que eres, lo que tienes, lo que buscas y el entorno en el que te mueves. Esa pregunta, hecha con honestidad, puede ahorrarte años, literalmente años de trabajo en la dirección equivocada. Hay otro elemento de la astucia que se suele ignorar porque parece demasiado humano para incluirlo en conversaciones sobre estrategia: el estudio de las personas. La persona que avanza con estrategia no solo entiende los sistemas, entiende a los seres humanos que los habitan, sabe que las decisiones raramente se toman solo con lógica.
Sabe que el miedo, el orgullo, el deseo de reconocimiento, la necesidad de pertenencia, son fuerzas que mueven el mundo tanto o más que los argumentos racionales. Y actúa en consecuencia, no para explotar esas debilidades, sino para comunicar mejor, para construir relaciones más sólidas, para anticipar reacciones y prepararse para ellas. El que solo trabaja duro trata a los demás como obstáculos o como recursos. El que piensa estratégicamente los trata como el ecosistema en el que vive, un ecosistema que puede nutrirse o degradarse según cómo uno se relacione con él. Hay personas que construyen redes de confianza genuina durante años, sin que eso parezca trabajo en el sentido convencional. Y esas redes se convierten en el activo más poderoso que poseen. No porque hayan acumulado favores, sino porque han cultivado relaciones donde el valor fluye en ambas direcciones de forma auténtica. Eso es inteligencia social aplicada. Y es un tipo de estrategia que no requiere ningún talento especial, solo atención y genuino interés en los demás. Déjame hablarte de algo que he observado con claridad a lo largo del tiempo. Las personas que más lamentan en la mitad o al final de su vida no son las que trabajaron poco. Son las que trabajaron mucho en lo incorrecto. Son las que dieron todo de sí mismas a proyectos, trabajos, relaciones o metas que en el fondo nunca fueron verdaderamente suyas. Que las adoptaron porque alguien más las definió como importantes, porque el entorno lo exigía, porque era lo que se esperaba. Y en algún punto, cuando el cansancio acumulado se hace demasiado pesado para ignorarlo, la pregunta emerge sola. ¿Para qué fue todo esto? Esa pregunta es devastadora cuando no tiene una respuesta clara. Y muchas veces no la tiene porque nunca se hizo a tiempo. La astucia verdadera comienza por dentro. Antes de ser una estrategia externa, es una claridad interna sobre lo que realmente importa, sobre lo que uno verdaderamente busca, sobre los valores que no se negocian y los que sí se pueden flexibilizar. Sin esa claridad interna, la estrategia externa es solo oportunismo. Y el oportunismo sin brújula termina llevando a las personas lejos de sí mismas, no hacia dónde quieren ir. He visto a personas brillantes, capaces, decididas, que se volvieron muy buenas en un juego que nunca quisieron jugar, y la habilidad que desarrollaron en ese juego se convirtió en una jaula. Entonces, ¿cómo se construye esa claridad? No de una sola vez, no en un fin de semana de reflexión intensa. Se construye con la práctica constante de preguntarse, sin defensas y sin condescendencia propia, ¿qué es lo que verdaderamente impulsa mis decisiones? ¿Estoy eligiendo este camino porque lo elegí? ¿O porque alguien más lo eligió por mí y yo lo heredé sin revisarlo? Esa revisión es incómoda. Es uno de los trabajos más difíciles que existe. Pero es el trabajo que más retorno produce en toda una vida. La persona astuta revisa sus supuestos con regularidad. No porque sea insegura, sino porque sabe que el mundo cambia, que ella misma cambia y que las estrategias que funcionaban ayer pueden ser trampas hoy. La rigidez disfrazada de fidelidad a los principios es uno de los errores más comunes que he visto en personas de otra forma inteligentes. Los principios son inamovibles, las estrategias deben ser fluidas. Confundir los dos lleva a personas que se aferran a maneras de hacer las cosas que ya no funcionan y que interpretan ese fracaso como una señal de que el mundo está mal, en lugar de preguntarse si su mapa del mundo necesita ser actualizado. Hay una imagen que me gusta mucho porque captura algo que pocas metáforas logran, la del agua. El agua no tiene forma propia, toma la forma del recipiente que la contiene, pero el agua, dada suficiente presión y tiempo, desgasta la roca más dura, no porque sea más fuerte que la roca, porque es más persistente y más adaptable. El trabajo duro sin estrategia es como golpear la roca con la cabeza, dolorosamente, repetidamente, con enorme sacrificio y poco resultado. El trabajo inteligente es como el agua, encuentra los caminos, rodea los obstáculos, acumula presión en los puntos donde el sistema cede y finalmente atraviesa. Así que, ¿dónde queda el esfuerzo en todo esto? No queda eliminado, queda redefinido. El esfuerzo sigue siendo necesario. Pero el primer esfuerzo, el más importante, el que más se suele saltar, es el esfuerzo de pensar, de sentarse en silencio, sin ocuparse con nada y hacerse las preguntas difíciles. ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Qué estoy asumiendo que podría ser falso? ¿Cuál es la jugada que nadie está haciendo y que podría cambiar todo? ¿Qué estoy evitando hacer porque me incomoda aunque sé que es lo que más importa? Ese esfuerzo mental, ese trabajo que no produce nada visible en el corto plazo, es el que separa a los que trabajan mucho de los que avanzan bien. No te estoy invitando a trabajar menos, te estoy invitando a ser más exigente con dónde pones tu energía, tu tiempo, tu atención.
a tratar tu capacidad de pensar con el mismo respeto con que tratas tu capacidad de producir, a reservar espacio para la reflexión con la misma seriedad con que reservas tiempo para la acción. Porque la acción sin reflexión es movimiento sin destino, y el destino sin acción es solo fantasía. El punto de equilibrio entre ambos es el lugar donde viven las personas que avanzan de verdad, no las que más ruido hacen, sino las que más terreno ganan. La vida al final no te pide que lo des todo, te pide que lo des bien. Y dar bien implica saber a qué le das, cuándo, cuánto y por qué. Eso es astucia, eso es estrategia. No es frialdad ni cálculo vacío. Es la forma más profunda de respetarte a ti mismo y de respetar el tiempo limitado que tienes en este mundo. Porque el tiempo es el único recurso que una vez gastado no se recupera con ninguna cantidad de esfuerzo posterior. Y hay personas que hoy, en este momento, están invirtiendo el suyo con una claridad y una intención que tú también puedes tener. No mañana, hoy. No cuando tengas más información, más recursos, más certezas. Ahora, con lo que eres y con lo que sabes, puedes elegir pensar antes de actuar, observar antes de correr, preguntar antes de asumir. Ese momento de pausa, ese instante de reflexión que puede parecer una pérdida de tiempo a quienes corren sin mirar, es en realidad el momento más productivo de tu día. Es el momento en que dejas de reaccionar y empiezas a elegir, y elegir con plena conciencia es la diferencia entre una vida que simplemente ocurre y una vida que verdaderamente se construye. Like the video, subscribe the channel.